Paz y bien para todos. Bienvenidos al poder de la palabra de Dios. Quien les habla, su servidor Fray Milton de Jesús, franciscano, menor conventual, y hoy es 31 de agosto, lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario. En la mañana de hoy vamos a meditar a la primera carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Corintios. Entonces, repito, la mañana de hoy vamos a meditar a el apóstol San Pablo en la primera carta a la comunidad de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Meditando esta primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 5, podemos ver la humanidad y también la sensatez de Pablo cuando va a anunciar el Evangelio. Él obviamente da detalles de que estaba débil o se presentaba ante la comunidad débil y temblando de miedo. San Pablo era un judío totalmente docto en las leyes y obviamente tuvo que haber tenido una sabiduría muy grande. Por eso antes de ser Pablo, cuando su nombre era Saulo, que era perseguidor de cristianos, lo hacía también por una extrema idea, ¿no? Y también de salvar lo que él obviamente profesaba y creía. Sin embargo, con el encuentro del Señor, él cambia la manera y ahora pasa a ser cristiano creyendo en Jesús en ese encuentro cuando va hacia Damasco. Por eso, cuando empieza a predicar ya a quienes perseguía y predicar de un Jesús, como lo dice aquí en estos versículos, crucificado, obviamente tuvo que tener mucho miedo porque era predicarle a quienes perseguía y los que escuchaban, escuchar a quienes los perseguía. Entonces, en estos primeros versículos del capítulo 2 vemos también la humanidad de Pablo. Pero Pablo recalca también que él no lo hace con esa sabiduría que obviamente era capaz, sino que él lo hace por el Espíritu y el poder de Dios. Es así como él empieza a hacer o realizar las primeras misiones y también quizás organizar las comunidades o las primeras comunidades cristianas. ¿Cuál es la idea o el sentido que él nos está dejando en estos versículos? Es que así como nosotros también tenemos ese llamado de ser misioneros, de anunciar con nuestra vida la palabra de Dios, no debe ser por nuestras actitudes humanas, debe ser el Espíritu de Dios que nos guía, debe ser el Espíritu de Dios que nos dé la sabiduría para anunciar el Evangelio. La voluntad humana, las actitudes humanas presentan a todos, a la comunidad, acciones que no son totalmente claras, serían totalmente viciadas por el mismo mundo. Por eso cuando uno va a trabajar, cuando uno va a hacer alguna actividad dentro de la comunidad y sobre todo cuando estás en el trabajo de la iglesia, debe ser y consagrar ese trabajo a Dios
para que sea el Espíritu de Dios que fluya en medio de esa actividad. Igualmente en las distintas realidades que nosotros realizamos en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio. Si nosotros consagramos el día a día, es el Espíritu de Dios que impulsa y que nos da la sabiduría necesaria para anunciar el Evangelio con la vida. Pidamos a la Virgen Santísima también, que es Madre de Dios, que nos ayude a poder recibir esa sabiduría de Dios, vivir en esa voluntad de Dios, para que no sean nuestras actitudes humanas. Sabemos que somos débiles, que tenemos quizás algunas dificultades, pero con el Espíritu y la sabiduría de Dios podemos anunciar el Evangelio en su voluntad, en su divina voluntad. Pidamos a nuestra Madre del Cielo, María Santísima, que fue toda voluntad de Dios y que también es trono de sabiduría. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el alto y glorioso Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga a todos.